Estuve buscando un video que te dé toda la ruta que debes de aprender antes de empezar con Laravel y no encontré nada. Por eso hice este video. Para la gente que está empezando con PHP o ya desarrolló su primer sitio, su primera aplicación, este video le va a servir bastante. Si eres una persona que también tiene conocimiento en Laravel, déjame aquí en la caja de comentarios para complementar todo lo que vamos a ver y que también puedas dejar tu punto de vista, tu opinión y tu expertise. Con este video también pretendo mostrarle a las personas que empiezan con la programación esa ruta antes de empezar con Laravel. Así que sin más, vamos a empezar. Esto es lo que debes de saber antes de aprender Laravel. La idea, pues, es justamente recorrer cuáles son las habilidades o el conocimiento técnico que vamos a tener que adquirir mucho antes de empezar con Laravel. Entonces, bueno, vamos a empezar. Primero que nada, tenemos que aprender HTML, CSS y JavaScript. Este conocimiento es muy común porque vamos a tener que trabajar con las interfaces, con el código, vamos a tener que identificar ciertos elementos dentro de nuestras aplicaciones en nuestros sitios web. Muchas personas podrían decirte, bueno, eso es parte del frontend. Sí, es parte del frontend, pero también es una parte básica que vamos a requerir para utilizar Laravel, porque si vamos a empezar a hacer nuestras aplicaciones muy sencillas o sitios web, pues vamos a tener que saber a qué se refiere cada etiqueta. Aquí lo importante es que nosotros nos familiaricemos con estos lenguajes y conceptos. ¿Por qué? Porque vamos a tener que crear interfaces de usuario atractivas y funcionales. Entonces, la idea aquí es que tú no le tengas miedo al HTML, al CSS, al JavaScript. JavaScript es otro lenguaje de programación que tendríamos que aprender, pero con lo básico que sepamos, que nosotros ya identifiquemos, pues con eso va a ser suficiente. No vamos a profundizar en esos temas porque también podríamos abarcar un conocimiento más profundo en JavaScript, y la idea justamente para agarrar Laravel es empezar con aplicaciones sencillas, ir escalando y después conociendo pues otros frameworks frontend. Pero en específico es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué podríamos hacer para empezar a aprender? La idea es agarrar un proyecto, empezar ese sitio web, ya sea tuyo, hacer un portafolio, uno donde tengas tus proyectos, o inclusive decirle a tu vecina, a tu papá, a tu mamá, tu amigo, cualquier amigo que tú tengas o amiga o lo que tú quieras, hacerle un sitio web muy sencillo. ¿Por qué? Porque esto va a darte más confianza para que tú puedas realizar proyectos directamente hechos con HTML y CSS que cumplan su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Presentar información. En este caso no es ponerles un slide, un menú, algo muy llamativo, sino simplemente proporcionar información adecuada para que se puedan comunicar. Por ejemplo, si tienes un familiar que es un médico, podrías decirle, bueno, yo voy a hacer tu sitio web para ofrecer tus servicios con un número telefónico, una descripción de quiénes son tus pacientes, y esto te va a ayudar más a desenvolverte a ti, y también de paso pues le va a servir a tu familiar que sea un médico, un conocido que sea médico, y además lo vas a tener como parte de tu proyecto donde tú ya te involucraste y que se utilizó este sitio web para que puedas presentar información. Es una idea. Tú puedes sacar muchas ideas a partir de eso. Vamos a continuar. Vamos a ver el siguiente. El siguiente son conceptos básicos de PHP. Una vez que tú ya sepas los conocimientos de HTML y CSS, pues vamos a requerir conocimientos de PHP y en específico cómo funcionan las variables, cómo funcionan las funciones, cómo trabajan los bucles, cómo trabajan los arreglos, cómo funcionan las clases y objetos. Si tú conoces otro lenguaje de programación, como por ejemplo Java, C#, Python, este conocimiento va a ser indispensable también, pero lo vas a tener que interpretar con PHP, es decir, cómo se maneja con PHP. En exclusivo, pues las variables, cómo se declaran las funciones, cómo trabajan los bucles, los arreglos, cómo se accede, las clases y objetos, pero de forma lógica no vas a tener complicación. Ahora, si tú vas a empezar desde cero y no tienes ni idea de qué son las variables, qué son las funciones, qué son los bucles, qué son los arreglos, qué son las clases y objetos, pues ahí vas a tener que dedicarle más tiempo a descubrir pues todo este conocimiento. Te voy a dejar un curso aquí en la descripción, voy a dejar todas las rutas específicas para que también tú tengas un conocimiento y tengas acceso a esos conocimientos. Algunos cursos son gratuitos, algunos de paga, etcétera, pero van a estar disponibles para ti en la descripción y esto te va a ayudar mejor. Vamos a continuar y en específico, una vez que tengamos estos conocimientos PHP, ¿qué es lo que te voy a decir que hagas? Primero haz un sitio HTML, después ponle conocimientos de tu programación con PHP. Es decir, aquí por ejemplo tenemos creación de un sitio web
un sitio web autoadministrable, que el usuario pueda entrar directamente, darle de alta un producto, escribir la descripción de un producto. Aquí te estoy sugiriendo un sistema, o en este caso un sitio web como una biblioteca, donde yo pueda utilizar una interfaz gráfica para subir los libros, las descripciones de los libros, los links de los descargables, los títulos de los descargables, que me pueda editar y que pueda eliminar información. Tendríamos dos. Teníamos un front y un back office. Back office sería el que alimentaría, por ejemplo, o una persona que le va a meter información al sitio, y otra, el front office, donde se va a mostrar toda la información que tiene o que ya se alimentó directamente por esta persona del back office. Vamos a poner un ejemplo. Te voy a crear un sitio web para el médico. Vamos a continuar con este médico. Este médico necesita poner tal vez su dirección, tal vez las enfermedades que esta persona pues va a curar. Y necesita un autoadministrable, es decir, necesita un lugar donde él pueda ingresar esta información, le pueda publicar y se vaya directamente al frontal, o en este caso se le pueda mostrar a todo público. Entonces vas a tener que hacer dos interfaces, una que ingrese información y otra que te muestre información. Entonces este es un ejemplo que podríamos guiarlo a través de algo un poco más concreto. Entonces este sería muy importante que tú lo cubras y que podamos hacerlo. Vamos a seguir. Tenemos también en el punto número 3, la autenticación y la autorización. Aquí lo que tenemos que aprender es directamente cómo funciona este mecanismo, cómo el usuario se registra en un lugar, cómo se autoriza, cómo se loguea, hacia dónde se dirige, qué es lo que hace, cómo funciona en específico, pues las variables de sesión, las cookies en PHP. Y este conocimiento te va a servir para que puedas entender cómo funciona lo que ya está integrado en Laravel. En Laravel tenemos ya una función integrada para hacer este login. Tú podrías estar preguntando, bueno, si ya la tiene integrada, ¿para qué la aprendo? Y la verdad es que no es así. ¿Por qué? Porque tú ya la tienes integrada, pero si no sabes cómo funciona, cómo se loguea el usuario, hacia dónde se va la base de datos, cómo ingresa, qué información se va a presentar después de que se loguee, qué sucede. Si tú no conoces todo este proceso, pues va a ser muy complejo también que el framework te lo muestre. El framework lo hace ya por default, lo podemos instalar, tenerlo listo, pero si no sabemos cómo modificarlo, cómo funciona, pues no vamos a tener mucha idea. Y es muy importante comprender los conceptos de autenticación, autorización en el contexto de una aplicación web. Laravel nos proporciona estas funciones integradas para la autenticación de usuarios y autorización de acceso a determinadas partes de la aplicación. Vamos con el siguiente. En este caso vamos a hablar de las bases de datos y SQL. Laravel proporciona un potente ORM. Lo vamos a llamar Eloquen. Eloquen es un ORM que tiene ciertas instrucciones o interacción con la base de datos, pero a partir de objetos relacionados o mapeados que nos permiten modificar, ingresar, inclusive buscar información, pero a través de ciertas instrucciones. Si nosotros tenemos conocimiento en base de datos, pues es interpretar qué se hace con SQL y cómo lo podemos hacer con este ORM. Los conocimientos básicos de base de datos y SQL van a ser indispensables para ti, para poder aprovechar el máximo de las capacidades de Laravel. Entonces, este conocimiento que al final va a ser muy importante para ti, va a potencializar todas tus habilidades que vas a requerir para la interacción con una base de datos. Por eso aquí es muy importante identificar la base de datos y SQL. Vamos a continuar, vamos a ver que tenemos el punto 5, que son conceptos de MVC. Laravel, al igual que muchos frameworks, sigue un patrón. Este patrón es de modelo vista controlador o MVC, así como lo estamos viendo en pantalla. Modelo vista controlador. Antes de aprender Laravel, es útil comprender los conceptos básicos de este patrón y cómo se aplica en el desarrollo web. Este patrón por sí mismo lo puedes aprender con PHP puro. Si nosotros estamos ya empezando con PHP puro, ya hicimos nuestro documento, nuestro sitio web HTML, ya programamos con PHP puro, ya tenemos que organizar o aprender solamente MVC para ver cómo se estructura. Porque una vez que tú aprendas a estructurar solo con MVC, pues ya puedes brincar al framework Laravel, porque ahí ya está más organizado, pero ya no vas a desconocer cómo funciona el MVC en una aplicación. Entonces este punto es muy importante. Aquí te voy a recalcar que vamos a necesitar una aplicación o crear mínimo una aplicación CRUD, que es Create, Read, Update y Delete de registros, para que tú puedas conceptualizar y ver cómo funciona. Te voy a dejar un enlace aquí en la descripción del video.
es un curso, si quieres lo tomas, si no, también lo puedes aprender de forma independiente. Hay videos por internet que te enseñan a hacer eso. El curso que tenemos aquí, la diferencia es que ya te lo desglosé, ya te lo trabajé exactamente para que tú puedas aprender lo indispensable y poder continuar. Pero bueno, una vez que necesitamos aprender MVC, pues lo que tenemos que hacer es crear esta aplicación para saber cómo se organiza la información y en específico aprender a recepcionar datos y cómo funciona el modelo, la vista y el controlador y cuáles son sus funciones y sobre todo verlo en acción, verlo en una aplicación. Vamos con el otro. El siguiente son conceptos de enrutamiento y controladores. Manipular solicitudes HTTP a las acciones correspondientes en los controladores. Esto va muy ligado al MVC, pero aquí en específico necesitamos identificar, por ejemplo, para qué sirve un post, para qué sirve un get, para qué sirve un put, para qué sirve un delete. Y esto lo vamos a aterrizar, por ejemplo, en la construcción de una API. Para poder identificar estos conceptos de APIs, pues tenemos que saber también los mecanismos de cómo se envía la información y cómo se enruta, cómo se recibe esa información. Esto nos va a servir bastante porque en Laravel también nosotros tenemos que identificar estos tipos de solicitudes y cómo es que llega esta información y cómo la trabajamos. Entonces, este conocimiento va a ser muy indispensable a la hora de empezar con el framework. Esto lo puedes aprender directamente en el framework o lo puedes aprender por separado, haciendo pequeñas aplicaciones como por ejemplo sumas que envíen datos, ver cómo los recepcionas, cómo viajan a través de las solicitudes HTTP, pero lo importante es que tú lo distingas, que tú sepas que existen y cómo pueden manipularse. Esto lo vemos también en ciertas aplicaciones, como por ejemplo en MVC, donde localizamos ese identificador y accedemos a estos datos. Pero bueno, vamos a continuar. Tenemos también a Composer, que es la parte importante del manejador de paquetes. En Composer no necesitamos saber mucho de Composer, realmente es algo mínimo, como bajar un paquete, cómo reestructurar el paquete, cómo agregar elementos a ese paquete, qué documentos se crean, porque Composer es una herramienta esencial para trabajar con Laravel. Si nosotros no tenemos instalado Composer, va a ser un poco complicado en específico trabajar con ello y no poder integrarle lo que nosotros necesitamos. Entonces, por naturaleza del mismo framework, nosotros vamos a tener que aprender Composer muy mínimo. No creas que es un conocimiento muy extenso. Con lo mínimo que sepamos ya vamos a poder avanzar. Vamos a asegurarnos de entender cómo funciona Composer y cómo se utiliza para administrar las dependencias de un proyecto de Laravel. Para eso nos va a servir, para una administración de todo el proyecto. Pero bueno, vamos a continuar. Aquí ya nosotros tenemos que identificar pues ciertas habilidades que ya identificamos anteriormente, pero ya están enlistadas. Las enlisté para poder comentarte un poco cómo vamos a trabajarlas, cómo funcionan y sobre todo que te ayuden a tener esta ruta en específico y tenerlo a la mano y por qué no compartirlo con alguien que pues esté interesado en esta ruta. La verdad es que en concreto pues esta ruta va a ser muy sencillo de seguir. Si tú quieres tomar una ruta, si te encuentras en alguna, pues vas a ver qué te hizo falta, qué debes de saber, qué te hace falta para que puedas llegar y sobre todo que no te frustres a la hora de querer aprender este framework o continuar con este framework. Este framework es muy popular, es uno de los frameworks más potentes que tiene PHP y que son muy populares y que también pues nos llevan a otras áreas de oportunidad en el entorno laboral. Entonces, ¿cómo se divide? La ruta para aprender queda de la siguiente forma. Aprender primero PHP, los conceptos básicos. Voy a aprender a hacer un sitio web. Vamos a aprender PU con PHP o la programación orientada a objetos. Vamos a aprender MVC, modelo vista controlador. Vamos a crear nuestro primer proyecto con PHP. Si tú quieres crear un proyecto directamente que incluya todos estos conocimientos, pues puede ser un proyecto MVC que maneje PU, que ya tenga los conceptos básicos y que sea un sitio web hecho con MVC. Ese va a ser un proyecto. También, una vez que nosotros ya sepamos todos estos conceptos básicos de PHP, pues brincamos a la parte del framework. Para que no le tengamos miedo, para que al final te motive, porque la intención también es motivarse, vamos a instalarnos el framework Laravel y vamos a hacer nuestro primer hola mundo para que sepamos cómo instalar Laravel y cómo arrancar con este framework y podemos entender también cómo están organizadas las carpetas. Ese es lo primero que debemos de hacer para perderle el miedo. El segundo es vamos a hacer una aplicación en Laravel sin base de datos. Por ejemplo, aquí en el canal tenemos
una calculadora, algo muy sencillo. Es uno de los videos también que salió hace poco. Es una aplicación web con Laravel. Hace un cálculo y hace algo muy sencillo. Con eso te vas a motivar. Vas a empezar a ver cómo funciona sin necesidad de hacer mucho intercambio de información. Simplemente ver el funcionamiento básico y de ahí empezar con este conocimiento un poco más profundo. También tenemos aquí pues que después de hacer eso viene algo un poquito más interesante, que es la creación de una aplicación CRUD, que es Create, Read, Update, Delete, para una aplicación que va a intercambiar información con la base de datos. Entonces, en este caso, nosotros vamos a requerir instalar Laravel, hacer la interfaz para agregar datos, para eliminar datos y después de eso, pues intercambiar información con la base de datos. A esto le vamos a llamar CRUD. En específico, pues paginar la información, buscar la información, loguearse, etc. Tengo acá en la descripción del video un curso exclusivamente a hacer el CRUD y esto también te va a abrir muchas puertas. Una vez que ya hayamos programado en PHP, teniendo los conceptos básicos, pues vas a poder agregarlos a tu conocimiento y a tu pool de habilidades. Después de esto, pues vamos a crear un sitio web. Aquí te voy a invitar a que crees un sitio web con Laravel para que puedas adentrarte mucho en este conocimiento. Y es decir, vas a terminar un sitio web y va a ser funcional, pero lo podrías presentar como un proyecto hecho en Laravel. Puede ser que encuentres una tiendita de la esquina, un médico, inclusive un familiar que necesite un sitio web y póntelo como proyecto. Voy a crear tu sitio web, voy a darle presentación, voy a presentar tu información y esto va a ser parte de tu portafolio. Y vas a empezar paso a pasito para poder agarrar confianza y poder pues trabajar con este framework. Después de esto, pues te voy a invitar a que crees una API para complementar todo tu conocimiento. La API nos va a servir para prepararnos directamente para trabajar con un frontend o en este caso una tecnología frontend como Vue, como React y todas esas tecnologías frontend que posiblemente escuches por allá en todo internet, en las redes, todo este conocimiento, inclusive en el trabajo te pueden pedir Vue, te pueden pedir Angular. Pues vamos a empezar a hacer APIs con Laravel para poder saber cómo funciona o cómo trabaja. Y también al final, ahora sí, al final, pues vamos a meternos en una tecnología frontend que nos ayude a fortificar el conocimiento de Laravel. Entonces, en específico, pues esta sería la ruta antes de empezar con Laravel para que tengas en cuenta, para que tomes en general estos puntos y sepamos por dónde empezar. Entonces, vamos a continuar aquí ya como conclusión. Déjame decirte, y esto es aporte mío hacia ti y tú lo vas a tomar, lo vas a desechar como gustes, pero acá lo importante es que esto te lo voy a comentar desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, es que no existe el elixir para aprender Laravel. Tenemos que pasar por el camino de PHP a HTML para comprender mejor al framework y poder trabajar con otros algoritmos, con otras clases, para poder deducir un poquito más rápido. Si decides aprender directamente desde el framework, es decir, agarras Laravel y aprendes y listo, ya lo sé, pues posiblemente lo puedas hacer, no pasa nada. Pero tarde o temprano vas a tener que pasar por ese conocimiento de PHP y pues es mejor disfrutarlo. Crea esos proyectos con PHP puro, vas a sentirte muy bien, de verdad, porque lo hiciste tú, es tu propio código, te vas a sentir muy bien. Pero aquí te voy a invitar también que brinques directamente al framework, porque también si te quedas con el conocimiento de PHP puro, pues posiblemente no vas a encontrar áreas de mejora u oportunidad y el Laravel pues es algo que te va a obligar a acoplarte al mercado, porque hoy en día pues Laravel cubre muchas deficiencias que por sí mismo las aplicaciones o sitios web con PHP crudo podrían tener. Entonces Laravel te va a ayudar un poquito más a impulsar tu trabajo. Aquí lo importante es que lo disfrutemos y lanzarse de la nada para no frustrarse y luego regresar nuevamente, pues es algo que no nos gustaría hacer, porque muchas veces agarramos y decimos voy a aprender Laravel. Aprendes Laravel, te frustras porque no logras nada y empiezas a crear sitios web con PHP puro y ahí pues estamos dando un retroceso. Pero en definitiva esta sería la conclusión si vas a empezar con Laravel y ya hemos visto pues todo este camino que estoy seguro que te va a servir. Ya tocamos algunos puntos importantes en este video y espero que te sean de gran utilidad. La idea es proporcionar este material o este contenido y que sea de ayuda para las personas que están iniciando con la programación. Si tú te estás preguntando, bueno, este video es muy básico, yo requiero más conocimiento y ser
un experto en el área o tener este expertise, pues déjame decirte que también el expertise se da de acuerdo a los negocios en el cual te toque. Es decir, no podemos saber todos los negocios. Por ejemplo, si un programador se dedica al desarrollo de software en un hospital, pues va a tener conocimiento de los procesos en el hospital. Si una persona se convierte en programador y se va directamente al marketing, pues va a tener conocimiento de marketing en el sentido de crear sitios web, etc. Pero si también una persona tiene esta habilidad y se va, por ejemplo, a un banco o a cualquier otra empresa, otro negocio, pues los procedimientos que se van a aprender pues son muy diferentes en cuanto al negocio. Aquí lo importante es que tú tengas esta base, hagas tus propios proyectos y también sobre la marcha empezar a aprender cuál es el negocio de la empresa donde tú vas a empezar a trabajar o cuál es el negocio en el cual, por ejemplo, tú vas a poder emprender así, si haces tu desarrollo o tus aplicaciones por ti mismo. Entonces, la idea de este video es justamente darte esta ruta y dar este complemento. Lo que sí es muy importante identificar es que cada quien va a tener una habilidad diferente, pero vamos a compartir muchas cosas en común, como por ejemplo el login, las estructuras, los arreglos. Vamos a compartir también el patrón MVC, también vamos a compartir ciertas experiencias, pero todos vamos a potencializarlo de acuerdo a nuestro entorno y nos vamos a volver más ágiles conforme vayamos repasando. Cabe recalcar que no existe una fórmula mágica que directamente te dé todos los conocimientos. Esto es práctica, es prueba y error, es ejecutarlo en una empresa, ver cómo funciona y tener todas estas habilidades para que puedas enfrentar cualquier tipo de problema. Entonces, si el video te ha gustado, déjame aquí tu like, comparte y déjame en los comentarios qué te pareció este video. Y si algo me hizo falta, pues te voy a pedir que lo complementes. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.